Seguimos en este primer programa de Confabulario TV aquí en Canal 22 y estamos hablando de la narcocultura. Ahora vamos al comentario editorial de Julio Aguilar, editor del Suplemento de Cultura, cuya versión en papel aparece todos los domingos en El Universal. Las artes, la literatura y el periodismo no han ignorado una realidad en la que vivimos desde hace muchos años. Tantos que ya se ha creado alrededor de este fenómeno una cultura, la llamada narcocultura. Las artes han expuesto y analizado el fenómeno en el que vive nuestra sociedad, pero algunas manifestaciones de la cultura popular la han trivializado y han soslayado el drama humano que hay detrás de todo este drama del narcotráfico. Como periodistas, nos toca a nosotros analizar, hacer una reflexión, un análisis cultural de lo que significa la narcocultura, y es lo que estamos haciendo en este programa de Confabulario Televisión. Muchas gracias por tus comentarios tan pertinentes, Julio. De la Reina del Sur al Señor de los Cielos, pasando por El Capo y las muñecas de la mafia. Las narcoseries se han vuelto un negocio multimillonario para las televisoras. No es casualidad que historias como Escobar, El Patrón del Mal, producida por Caracol Televisión entre 2009 y 2012, haya alcanzado casi 27 puntos de audiencia durante su primer capítulo. Enseguida tenemos un reportaje de Avid Aventura que habla de cómo el narco se ha convertido en algo cotidiano y ha entrado a nuestras casas así, sin previo aviso, aprovechando nuestra curiosidad por saber qué sucederá en el siguiente capítulo. Ese trabajo está hecho, el doctor Galán se muere o se muere, yo sé por qué lo digo. En Latinoamérica, los capos de la droga también se han apoderado de la televisión. Pero, ¿qué hay en las llamadas narcoseries que atraen tanto a millones de espectadores? Que es una telenovela como tal, entonces que podemos encontrar esa raíz melodramática que tanto gusta y que siempre ha gustado, pero también porque está llevado a un contexto muy actual, que es ese descontento social que estamos viviendo en todas partes. Basadas en la vida de famosos capos de la droga, estas ficciones no han escapado a la crítica, pues para algunos son contenidos que promueven un estilo de vida criminal. Sus protagonistas opinan lo contrario. Creo que la deficiencia no está en el entretenimiento, sino en la educación. Sin afán de ofender a nadie, creo que una persona educada comprendería que eso no es un modelo ideal a seguir. Si hay un sector de la población que los ve como ejemplos a seguir, es porque ese sector está mal educado o está con una crisis ética y moral que tiene que ver con, como dije, con educación, pero también tiene que ver con que si el gobierno y la policía están corruptos y están corrompidos y son impunes, entonces luego el pueblo lo que voltea es, ellos son los malos, entonces cualquiera que esté en contra de ellos deben ser los buenos. Sin embargo, para algunos estudiosos en el tema, lo importante es asumir un punto de vista crítico frente a estos contenidos. Si uno lo mira un poquito más allá, hay una crítica social sumamente fuerte, tanto del narcotráfico como de los gobiernos. Hay una crítica muy fuerte respecto a la sociedad, cómo está tomando la sociedad el tema del narcotráfico. ¿Reflejo de un sistema corrupto o promoción de la vida criminal? De la mano de estas series, a lo más íntimo de nuestros hogares ha entrado el narcotráfico. Y por sus altos ratings, todo indica que seguirá ahí por un buen rato. Bueno, pues después de ver este reportaje no hay que olvidar que series justamente como la de Escobar, El Patrón del Mal, fue elegida como una de las 50 producciones que cambiaron la televisión mundial. Los embates cotidianos del narco y la violencia que generan, como ya apuntábamos en nuestra recomendación bibliográfica, son algunos de los temas sobre los que platicaremos con nuestro invitado del día de hoy. Vamos con nuestros compañeros Janet Mérida y Vicente Alfonso. Gracias, Dalia. Pues antes que nada queremos agradecer la presencia esta tarde con nosotros de David Huerta. Gracias, David. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por venir. ¿Cómo surge la idea de hacer un libro de ensayos dedicado a un público que no está compenetrado con el tema y que es esencialmente el público español? Bueno, la idea surgió de una serie de correos electrónicos que me crucé con amigos de España, sincera y muy genuinamente preocupados por la situación de México. Son amigos de México, investigadores, escritores, académicos, que me preguntaban, ¿qué pasa en México? ¿Tú puedes explicarnos? Y entonces yo hacía lo mejor que podía en esos correos tratando de
plantear una perspectiva general que pudieran entender. Surgió la propuesta de hacer, no con esos correos, sino con un libro preparado ex profeso, con esta finalidad, esta pequeña obra que se llama La violencia en México. Coincidió con la nueva editorial que se llama La Huerta Grande, animada por Filipín González Camino, y una persona que yo respeto mucho, que es Amelia de Paz, es una investigadora literaria, hispanista, que escribió el prólogo del libro. Entonces, el libro no circula en México porque no tendría caso que circulara en México. Se explican cosas que todos los mexicanos sabemos. Por ejemplo, ¿qué es un corrido? ¿Sí? ¿Dónde está el Estado de México? ¿Dónde está el Estado de Chihuahua? ¿Dónde está el Estado de Sinaloa? ¿Qué significa el puerto de Acapulco en la economía mexicana? Entonces, ese es el origen de esta pequeña obra. La preocupación, como digo, Vicente, genuina de estos amigos españoles por lo que pasa en México, por lo que ha estado pasando durante estos 20 y tantos años. David, sin duda vivimos en un país en el que nos damos a conocer por cómo mostramos a los capos, ¿no? Por las series, por lo que normalmente llega al extranjero. ¿De dónde proviene esta capacidad del mexicano de enaltecer al enemigo y olvidar a sus víctimas? Pues es una pregunta formidable y que alumbra ciertos abismos del alma mexicana. Es muy difícil hablar de una sola individualidad mexicana, de una identidad, porque somos millones y millones de gentes las que habitamos este país. Pero hay, sin embargo, fomentada desde ciertos sectores de la población, un gusto por la violencia, por el morbo, por la violencia desnuda, por la violencia criminal, que a mí me resulta de verdad preocupante. Entonces, por desgracia, esto se ha reflejado en la imagen que se tiene de nuestro país en el exterior, ¿sí? Hasta hace algunos años se hablaba de futbolistas o deportistas o de las películas de la época de oro del cine mexicano, de algunos actores o actrices, pero ahora se habla de criminales y se les ha enaltecido y se les ha glorificado de una manera que me parece muy preocupante. En el libro yo digo que este es un terreno resbaladizo porque invita a mucha gente a la censura y es algo que debemos poner sobre la mesa. Una de las actrices de los reportajes hablaba de la educación. Desde luego, si no tenemos nada mejor que ofrecerle a la gente, pues entonces la gente irá, digamos, porque no tiene más alternativas, detrás de estas, digamos, estas producciones, por llamarlas de alguna manera, que no tienen la menor elaboración intelectual ni artística, los corridos, algunas series de televisión, a las que por cierto me he asomado y que no me despiertan el menor interés, no me parece que estén especialmente bien escritas o bien producidas. Justo iba a preguntarte eso, ¿no? Porque por un lado está la censura como riesgo, pero por el otro lado tenemos la posibilidad de que se hable de manifestaciones culturales, artísticas, cuando realmente no lo son, ¿no? En el libro efectivamente analizas muy bien la tradición de nuestro país en materia de corridos y de poesía, y dices, es que no encuentro nada ahí. ¿Qué nos puedes decir de esto? No encuentro nada ahí porque, digamos, yo soy, como tantos mexicanos, muy aficionado a las obras que son notoriamente valiosas de la cultura popular. Me encantan los corridos, me encanta el son jarocho. Por otro lado, en Colombia están los vallenatos, tantas manifestaciones de las que se podría hablar que son de genuino arte popular. Aquí, en cambio, está trabado un comercialismo muy crudo, muy brutal, con una absoluta falta de respeto por la vida humana, ¿sí? Entonces no veo mayor valor. Es un terreno resbaladizo, insisto, por el problema de la censura, el que se invita, esto a mí no me gusta, ya no le gusta a tanta gente, prohibámoslo. Eso no es de lo que se trata de educar a la gente, de ofrecerle alternativas y de dejar de cebarse en esa violencia criminal que está degradando el gusto de la gente y está también erosionando su inteligencia y su capacidad de análisis, que es lo que nos hemos propuesto en este programa. Es la idea de Julio, es la idea de ustedes y del suplemento confabulario, hacer un análisis, hacer una reflexión y tratar de poner en el primer plano la inteligencia y los valores que nos unen. En el libro yo hablo del principio de la literatura occidental. La literatura occidental empieza con poemas que son muy violentos, son los poemas homéricos, ¿sí? La Ilíada, la Odisea, especialmente la Ilíada. Entonces es un poco difícil decirle a un niño, deja de ver televisión porque hay mucha violencia en la televisión, ponte a leer a los clásicos, se pone a leer a Homero y ahí también hay un montón de violencia sangrienta, pero no es en absoluto el mismo tipo de violencia
que vemos en la glorificación de estos criminales, que son personas que me parece que representan lo peor de la condición humana y por desgracia también reflejan realidades que son típicamente mexicanas. David, si nos permites, ¿qué te parece? Sí, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de este tema que sin duda es muy interesante y del cual tienes mucho que compartirnos todavía. Claro que sí. Estamos en Confabulario TV con el tema de la narcocultura. En un momento regresamos.